Buenos días, Américas. Buenas tardes, África y Europa. Buenas noches, Asia y Oceanía. Nosotros somos el Foro Mundial de Teología y Liberación. Ese foro, nacido en el espacio del Foro Social Mundial, reúne teologías de liberación alrededor del mundo en conexión con el Foro Social Mundial. Good morning, Americas. Good afternoon, Africa and Europe. Good evening, Asia. We are the World Forum on Theology and Liberation. This forum, born in the space of the World Social Forum, brings together liberation theologies around the world in connection with the World Social Forum. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta actividad del Foro Mundial de Teología y Liberación en este espacio virtual del Foro Social Mundial. Welcome to the fourth activity of the World Forum on Theology and Liberation in this space of the virtual World Social Forum. El asunto en esta actividad es desmantelar las violencias e injusticias, desmantelar las violencias e injusticias, conversaciones sobre religión, estudios de género y teologías feministas. The issue now is unfounding violence and injustice, conversations about religion, gender studies, and feminist theologies. The speech will be in Spanish and you can read in English on the screen. Coordina esta actividad Sabrina Senger, que tiene maestría en teología, es asistente de proyectos en el programa de género y religión de las facultades Este, aquí en el sur de Brasil. Coordinate this activity Sabrina Senger. She is Master in Theology, works as project assistant in the Gender and Religion faculties Est in South Brazil, São Leopoldo. Sabrina, la palabra contigo. With you. Hola, muchas gracias, Frei Suzin, por la acogida, por el espacio. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todas las personas a la actividad desmantelar las violencias, injusticias, conversaciones sobre género, estudios de género, religión y teologías feministas. Estaremos muy bien acompañadas acá hoy con la presencia virtual de dos personas muy queridas, André desde Juiz de Fora y Elaine desde Ginebra. Hoy queremos tener un espacio de conversación, de reflexión, disfrutando de los aportes que nos van a traer André y Elaine a respecto de un tema muy espinoso, el fundamentalismo religioso, o mejor, los fundamentalismos religiosos, ¿no? Antes, me gustaría introducir un poco sobre el lugar común y quizá los motivos que nos hacen reunirnos en esta actividad. André y Elaine, así como yo, hicieron una buena parte de su formación en las facultades Est, en São Leopoldo. Hicieron y hacen parte de la historia de la Cátedra de Teología Feminista en la Est, que en el año que pasó, 2020, celebramos 30 años desde su aprobación. André y Elaine también hicieron y hace parte del Núcleo de Pesquisa de Género, en español como Centro de Investigación de Género, que ha sido constituido como un espacio transdisciplinario, multitemático, que reúne investigadores e investigadoras de la EST, pero também de outras instituições de ensino que trabalham ou têm interesse em los estudos de gênero, sexualidade, feminismo e religião. O núcleo, ou o centro, ha produzido publicações, ha organizado o Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião, que ahorita
les hablaré un poco más, y hace encuentros periódicos de estudio. Y André y Elaine también son apoyadores, son parte de la historia de la creación del programa de Género y Religión, que desde 2009 sucedió el proyecto de la Cátedra de Teología Feminista. El programa de Género y Religión es un programa de la Facultad Est que tiene apoyo de la ACTE, Iglesia Sueca, y ha estado trabajando con la promoción de la justicia de género a través del ensino, investigación y extensión, y hace articulación con la sociedad civil, movimientos sociales, instituciones religiosas, instituciones de ensino y gobiernos. Bueno, me toca presentar un poco más las personas invitadas. Voy a hacerlo de una forma breve, así que ustedes, ahorita André y Elaine también pueden hablar un poquito de lo que han hecho, desde dónde hablan, con qué están trabajando ahora. André Muskov es doctor en teología, profesor del Departamento de Ciencia da Religião en la Universidad de Juiz de Fora. Estuvo en la coordinación del programa de Género y Religión hasta 2019 y sus investigaciones comprenden las áreas de género, diversidad sexual, estudios y teologías queer. Elaine Neufeld es doctora en teología, hizo sus investigaciones en el área bíblica con interfase de género y feminismo. Es pastora ordenada de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana do Brasil y actúa como gerente del programa de género en ACTE Alliance, en Suiza. En las últimas décadas se ha discutido, especialmente a partir de la teología de la liberación o de las teologías feministas de la liberación, a respecto de cómo los fundamentalismos religiosos impactan de manera violenta en la vida de las personas y de la sociedad, regulando y dominando los cuerpos. Recientemente, los fundamentalismos han manejado espacio y representatividad más allá de las iglesias y de las teologías. Entonces, nos preguntamos qué son esos fundamentalismos religiosos, o quiénes son, o qué quieren los fundamentalismos religiosos. En esa conversación, la idea es que Elaine y André tengan un tiempo aproximado de 20 minutos cada una para su exposición, y yo voy a ayudarles con el tiempo, nosotras, y abrimos para preguntas y comentarios. Así que quien nos acompaña en el Facebook, en YouTube, puede escribir, saludar, bueno, participar de esta conversación muy activamente. Elaine, te dejo la palabra. Muchas gracias por estarmos aquí juntas. Muchas gracias, Sabrina. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ¿verdad? Y muchas gracias por esta invitación. Es un gusto, es un honor, un placer estar aquí y estar en tan buena compañía, como dijiste, Sabrina. Estar con André, estar contigo, estar con Fray Carlos Suzin. Es calentar mi corazón en este invierno tan frío que está pasando aquí en Ginebra en estos días. Yo preparé algunas provocaciones, algunas cuestiones que estoy trabajando. Yo trabajo en Alianza ACT, Action by Churches Together, que es una alianza de 140 y pocas organizaciones basadas en fe, iglesias, y desde esta alianza que trabaja cuestiones de incidencia y cuestiones de ayuda humanitaria y cuestiones de desarrollo, yo coordino el programa de género de la alianza. Y desde este lugar estoy hablando, y desde este lugar estamos trabajando con la superación, el análisis primero, el entender qué es que significan estos de las intersecciones de los fundamentalismos,
fundamentalismo económico, fundamentalismo político, que se expresa también como fundamentalismo religioso. Entonces, esta idea de desmantelar esta fundamentación religiosa de estas perspectivas ideológicas, de estas perspectivas que usan la religión para utilizan el elemento religioso para fundamentar sus ideas, es que estamos del entrelace de la religión con partidos políticos, liderazgos políticos, que utilizan la religión entonces como elemento catalizador, como decía en la propuesta de este webinar. ¿Por qué se usa la religión? Porque la religión habla habla un lenguaje emotivo, un lenguaje que habla directo con las emociones, por asuntos que son muy caros para nosotros y nosotras, como por ejemplo la familia o la maternidad, o por ejemplo la educación, la crianza de los hijos, los valores, las actitudes, los comportamientos personales. Entonces son discursos fundamentalistas que se enmarcan básicamente juzgadores, moralistas, que pretenden controlar los cuerpos, las sexualidades y los deseos, especialmente de las mujeres y de los grupos que no se encuadran en las sexualidades y las identidades normativas. El desafío entonces es construir una narrativa que sea incluyente, que abrace la diversidad, que sea fundamentada en la justicia y el derecho. Yo, cuando hablo de los fundamentalismos, también intercambio la palabra antiderechos. Yo creo que esta es una otra nomenclatura de estos grupos, son antiderechos. Entonces, hacer esto desde la perspectiva de donde vengo, como teóloga feminista, desde una perspectiva bíblica, porque todavía me reivindico esta posibilidad, esta forma de utilizar los textos sagrados, y que quiero entonces reafirmar la resistencia, contribuir para construir otros mundos posibles, otras religiones, otros discursos, otras prácticas religiosas posibles. Una de las preguntas es desmantelar esta construcción fundamentalista. Es necesario ver quiénes son los sujetos de estos fundamentalismos. Los sujetos son básicamente hombres blancos de clase mediana, con buena formación, con su mayoría, los sujetos productores del discurso. Son básicamente este grupo social que está por detrás. Y cuando hay mujeres, están en una posición de subordinación, aunque en algunas veces tengan expresiones, pero siempre subordinadas a posturas generalmente muy autoritarias, discursos inflamados, carismáticos. Ayer en un webinar que yo asistía de la Red de Salud de Mujeres de América Latina y donde la Alianza ACT de la región, de la comunidad de práctica de la región de América Latina estaba, se hacía mucha énfasis en esto, de que los discursos no son solamente hablas, son muchas veces gritos, son muchas veces estridentes, son polémicos en su naturaleza. Y generalmente ven el mundo dividido entre nosotros, los escogidos, y las otras personas, las del mundo. Y se demoniza, se hace como una división entre nosotros y ellos. Ahí, ¿cómo se trabaja con los textos bíblicos? Los textos bíblicos generalmente son utilizados de forma
piezas por aislados de su contexto, de un uso literal. Muchas veces la Biblia es recitada, el uso de los textos se da de una forma ahistórica, sin contextos históricos. En cuanto brasileña, estoy acostumbrada, y a latinoamericana ahora, y en estos momentos mundiales, estamos acostumbrados con la idea o con la terminología de los negacionismos. Y hay una negación en estos discursos muy fuerte de la ciencia bíblica, de la ciencia histórico-crítica, esta histórico-crítica justamente porque va a buscar el contexto histórico de los textos. Hay un uso del texto en su sentido literal, más que literal, es literalista, es letrista, es en la letra, presos a una palabra con un supuesto sentido único, una palabra que tenga un supuesto sentido único. Hace una confusión entre la idea de la inerrancia, de que no hay errores en la Biblia, mientras que hay errores de geografía, hay errores de citar textos bíblicos y atribuir a otros, hay este tipo de errores de texto en el texto bíblico, con la idea de la inspiración de los textos bíblicos, que es entendida como una inspiración verbal, mecánica y directa. Mientras que entendemos, sí, la inspiración de los textos por la Sagrada Espíritu Santo, por la Sagrada Ruach, como un viento que alienta, que alientan cuerpos de mujeres y hombres, y que alientan los cuerpos de los textos sagrados, que dan esta fuerza que danza con Dios en la creación, y danza con los textos bíblicos, inspirándolos en diálogo con la vida de las personas. Entonces, la religión y sus textos sagrados son utilizados para dar fundamento, para dar base, para justificar esta arquitectura que es jerárquica, que define y asigna roles de género para hombres y mujeres, y que se juzga en primer lugar natural y en segundo lugar sagrada. Esta es la mezcla, que torna la interpretación rígida y jerárquica, es emoldurada en una estructura patriarcal, y entonces con la idea de que esta estructura jerárquica patriarcal es sagrada, es creada por Dios, fue no solo creada, sino que es la única bendecida por la divindad, que a su vez tiene la misma, es el espejo, la divindad es el espejo, Dios viene como espejo de este orden jerárquico, es un Dios masculino, jerárquico, que está en el topo de esta jerarquía. Sospechar, una palabra, un verbo, una acción tan cara para la teología feminista, sospechar de este orden, asusta. La palabra sospechar asusta. Entonces, cuando las teólogas feministas dicen que además de sospechar van a deconstruir este orden jerárquico, van a utilizar herramientas, algunas de estas herramientas, las mismas que fueron usadas para construir la jerarquía patriarcal, otras nuevas quizá no son ni tan conocidas ni en el mundo académico y ni en el mundo de la espiritualidad, de la religión. ¿Qué es eso de que las teólogas feministas y las teologías feministas utilicen la danza, el cuerpo, el arte, la música? Estos no son instrumentales académicos suficientes y profanos, demasiado profanos para mezclar con la religión. Entonces, además de la sospecha y de la deconstrucción, los instrumentales tampoco son conocidos y por esto asustan a todo intelectual rígido, académico, antiderecho, porque no lo entiende, porque no lo quiere entender. Quizá también asuste en algunos momentos a los intelectuales rígidos
la ala así llamada progresista y de la ala así llamada transformadora de la religión. También a veces asusta. Entonces, ¿cuáles son, en mi perspectiva, de dónde vengo, de dónde trabajo, en una organización internacional basada en fe? ¿Cuáles son las estrategias para salir de eso? Para salir de esta rigidez, de la rigidez jerárquica y rigidez de entendimiento de la religión. Una estrategia, para mí, he aprendido en estos años de trabajar en organizaciones ecuménicas internacionales basadas en la fe, de que es necesario trabajar con narrativas distintas. Es necesario trabajar, construir narrativas teológicas, lenguaje teológico, lenguaje basado en la fe, en la espiritualidad, que ayude a, en portugués se dice, alargar a tenda, que ayude a abrir la tienda, los conceptos, lo que se define como conocimiento religioso, no solo religioso, pero en este caso religioso. Hay que alargar, hay que abrir, hay que hacer un stretching del entendimiento de lo que significa la religión, las prácticas religiosas, la fe. Todo esto hay que alargar, hay que alargar de una forma que sea más porosa, que sea más abierta, más ecuménica, más interreligiosa y por lo tanto incluya más gente, tenga una apertura para distintas formas y expresiones de la religión. En segundo lugar, he trabajado mucho con la idea de las políticas de perspectiva o de las políticas de justicia de género. Además de la teología feminista, que es como el embasamiento teórico para la construcción de una religión, de una práctica religiosa inclusiva, en organizaciones de fe es necesario, es urgente que se pase de la buena voluntad basada en permiso de que también tenemos algunas mujeres, también abrimos las puertas para algunas personas que tienen identidad de género no conforme. O sea, pasar de la permisión para una institucionalización de la justicia de género. Crear políticas, plataformas institucionales que vayan allá de la buena voluntad. Es necesario y es importante. Una tercera alternativa para mí, a partir de esta experiencia de organización internacional, es que hay que conectar, es un papel, es una responsabilidad de quienes estamos trabajando en organizaciones internacionales de conectar lo local con lo global. Entonces, para que las experiencias globales, internacionales, no estén desenraizadas de las prácticas locales de transformación, de los discursos locales de entendimiento de la comunidad religiosa. Entonces, es conectar esta idea de lo local con lo global y que lo global sea lo internacional, sea influenciado, sea un lugar de cambio a partir de las experiencias locales. Hemos trabajado muchas veces con organizaciones de la ONU, espacios y plataformas de la ONU, como la CEDAW, por ejemplo, y las organizaciones internacionales hacen el papel entonces de traer la voz de las regiones para estos espacios internacionales. Es como amplificar las voces regionales y conectar voces que hablan de una forma muy distinta, muy distinta, pero a veces muy similar, que están en Indonesia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Nueva Zelanda.
O sea, esta es la función y lo rico de que las luchas, las transformaciones, las acciones no están aisladas, pero están conectadas en una red. Por último, yo quería decir también que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos tan ocupados en vivir, en consumir el tiempo presente, me inspiro mucho en una lectura de Mia Couto, que es un escritor mozambicano, que dice que hay que tener coraje hoy día para tener esperanza. Hay que tener coraje para tener esperanza. Parece que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus, el futuro planificar para el futuro es lujo, es algo que está muy lejos de nuestra posibilidad, es quienes están en posiciones de privilegio quizá pueden planificar para el futuro, pero es algo osado para quienes están pensando en qué es que van a comer, qué es que van a tener para la cena o para el almuerzo. En estos tiempos, la religión, la espiritualidad, asume de nuevo un rol fundamental, asume un rol de apaciguar los miedos, si en una época la religión tenía el rol de apaciguar miedos de la lluvia, de los fenómenos de la naturaleza, en estos días la religión y la espiritualidad debe de tener un rol de dar esperanza. La divinidad es para dar la creencia, la práctica de la fe, de la espiritualidad, es para que tengamos el coraje de tener esperanza, de que habrá un futuro, de que vamos a forjar el porvenir. Y con esta idea de que primero Dios, como se dice en Latinoamérica, primero Dios vamos a lograr, primero Dios la vida va a cambiar. Esta es la función de Dios, esta es la función de hablar, la teología, hablar sobre Dios. Es primero Dios que la semilla brote, primero Dios que la lluvia llegue, que no sea tan fuerte, que no sea un temporal, una tempestad, que no destruya los campos. Primero Dios que vamos a sobrepasar el virus. Primero Dios, que tengamos la vacuna y la vacina para todas, para todos, para todes. La religión va a ayudar entonces a moldear un mundo, a construir concepciones y referencias. El pensamiento religioso podrá entonces mover para transformar y no más para paralizar, no más para enriquecer los cuerpos, para jerarquizar nuestras relaciones, sino que la religión va a servir de ánimo, de energía, de luz, de calor para integrarnos en las luchas que cambian estas relaciones y estas estructuras rígidas. Una comunidad de fe puede entonces acoger, dar calor, recibir y a las personas, a los grupos que son excluidos. Sin duda, la religión es un territorio de disputa, de contradicción, pero la religión, la fe, la práctica religiosa en las comunidades de fe tiene esta función de religar, de reconectar nuestros cuerpos con el cosmos, nuestros cuerpos con otros cuerpos. Como dice Ivone Guevara, que la religión como ética tiene una función de invitar, de ir al encuentro a los cuerpos caídos en el camino, dejar de defender los dogmas y verdades metafísicas que van allá de la historia y de la vida humana, sino que acoger. La religión va a tener entonces un elemento motivador en las políticas de solidaridad, de dar esperanza, pero para eso tienen que abandonar el afán de ser mercancía, de ser conquista, de conquistar
fieles y por lo tanto tener más poder económico, político o mercancía social. Una comunidad de fe es un lugar donde se puede experimentar relaciones de solidaridad, construir esperanzas y, como dice Guevara de nuevo, de acunar sueños al alcance de nuestros pasos. Que las comunidades de fe sean espacios de acunar sueños al alcance de nuestros pasos, en estos momentos donde debemos tener coraje de tener esperanza. Muchas gracias por este espacio y me encanta seguir en la reflexión. Gracias, Elaine. Muchas gracias por invocar la sospecha, invocar nuestras metodologías, traer alternativas, construcciones de alternativas para los espinos que están en la sociedad, los malos usos de la religión, de las teologías, denunciando y construyendo nuevas perspectivas también. Muchas gracias. Antes de pasar a André, me gustaría saludar a las personas que están nos acompañando un poco de lejos. Antonio saluda desde Uruguay, Carlos Enrique, Marie Alan, desde más cerca de la Este, Nancy, Samira, Carolina, Marcia, nuestras compañeras están con nosotras, Diego y Paulo saludan también, Kino desde la Iglesia Bautista, Ana y Jéssica Kino estão nos acompanhando, que ustedes pueden utilizar el chat también para hacer provocaciones para Elaine y André, y preguntas, comentarios. André, muy bueno estar contigo, la palabra es tuya. Buenas tardes. Hace unos pocos días que me puse esa cosa en la boca y aún no sé mucho bien cómo lidiar con ella. Y nos pidieron que habláramos español, así que las cosas pueden salir un poco atravesadas. Que es un poco como me imaginé también esa conversación y las cosas que quería compartir. Para empezar, agradecer esa oportunidad del Foro Mundial de Teología y Liberación, de Teologías de Liberación, al Centro de Investigación de Género, al Núcleo de Pesquisa de Género, al Programa de Género y Religión, las compañeras ahí con quien trabajamos mucho y que les extraño muchísimo. Y también todas las otras compañeras de Elaine que las representa ahí, que también están por el mundo y que de alguna manera seguimos conectadas y trabajando. Entonces, gracias por ese momento, por esa oportunidad. Y es difícil en ese contexto, en todo lo que está pasando, pensar en esos temas. A veces, en ese periodo ya largo que estamos de cuarentena, de isolamiento, y a veces parece que uno lo mejor que hace es no hablar, ¿no? A veces es necesario estar en silencio, pero creo que también tenemos que seguir articulando y haciendo esos encuentros y esas conversaciones con los medios que tenemos, para seguir esperanzando, utilizando la esperanza como un verbo, y para seguir de alguna manera, como decía Elaine, con el coraje de tener esa esperanza y hacer algo con eso. Elaine ya ha dicho muchas cosas, y bueno, compartimos también nuestra tradición de fe, somos luteranas, nuestro contexto geográfico, somos de Brasil, pero creo que nuestros caminos nos han llevado a muchas interconexiones y mi trabajo particular y mi interés particular
está en el campo de la teología feminista, en intersección con la perspectiva de los estudios de diversidad sexual y de género, los estudios queer y todo eso. Pero cuando estábamos pensando en ese encuentro, en esa charla, es obvio que uno empieza hablando sobre qué son los fundamentalismos que hablamos tanto, porque también hoy no es más tan raro, pero hace un rato era muy difícil encontrar a alguien que se identificaba como fundamentalista. Hoy el fundamentalismo está tan fuerte que la gente efectivamente se asume y se autonombra como si yo soy fundamentalista. Pero aún mucha gente no se cree fundamentalista. Y entonces creo que es importante seguir un poco con esa reflexión pensando, ¿no? Pensando qué es el fundamentalismo. Y yo pensaba y quería hablar sobre el fundamentalismo como la arquitectura, como el proceso creativo de crear, de construir. Una de las definiciones de la arquitectura es precisamente que es la manera de ordenar y organizar el espacio para una determinada finalidad y teniendo en cuenta una determinada función. Cuando pensamos en cómo cómo organizamos nuestros espacios, nuestras relaciones, creo que ahí nos ayuda a pensar dónde está el fundamentalismo y cuál es su papel y cómo hacer eso que estamos proponiendo, desmantelar o desfundamentalizar las violencias y las injusticias, y desde el aporte precisamente de las teorías, los estudios feministas y de la diversidad sexual y de género. Inmediatamente hay que pensar que la arquitectura hay un elemento de clase en la arquitectura, porque cuando se piensa en arquitectura se piensa en las casas que son regularizadas, que tienen documentos, que tienen papeles, que tienen todo eso. Entonces yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, en las villas, en las favelas, en los barrios de las periferias, hay una otra forma de organizar, hay otras formas de organizar las relaciones, los espacios de acuerdo con la finalidad y la función que se necesita. Entonces ahí ya vemos cómo es, donde inmediatamente siempre me acuerdo del texto bíblico de Mateo 7, que habla precisamente del hombre sabio que construye su casa sobre una roca, y el no sabio, el necio, que construye la casa sobre la arena. Y cuando uno piensa en la arquitectura, conoce un poco, tiene amigos y amigas que son arquitectos y arquitectas, sabemos que esas dos opciones, aunque sea un dicho bastante instructivo y se entiende lo que quiere decir, es muy restricto, porque la idea de organizar el espacio es mucho más diversa do que elegir simplemente, porque ahí el fundamento sería o la roca o la arena. Y creo que ahí viene también una idea del fundamentalismo y de lo que yo llamaría nuestra obsesión por los fundamentos. Y como luterano, tenemos los fundamentos de la teología luterana como los solas, ¿no? Aquí es muy raro porque solo la escritura, solo la fe, pero no están solas, son solas con otras solas, que precisamente evidencia que toda pretensión fundamentalista es nada más do que una falsificación de la realidad, porque incluso, y creo que esa es una de las estrategias importantes, evidenciar cómo son falsas, son no solamente inventadas, porque inventamos nuestras realidades, pero que son falsificaciones de la realidad, cualquier pretensión de un fundamento a partir de lo cual sea posible organizar toda la vida.
Y claro, en la teología de la liberación hemos dicho justicia, vida y todo eso. Pero como teólogas y teólogos feministas y de la diversidad sexual, ¿no? Siempre eso que la decía, siempre nos preguntamos, pero ¿cuál vida? ¿Cuál justicia? ¿Para quién? ¿Con quiénes? Y precisamente ahí están todas las preguntas que han sido hechas a la propia teología. Las teologías de la liberación son una expresión de la insuficiencia de asumir fundamentos que precisamente no cambian. Otra cosa, he estado leyendo con mis alumnos en una clase aquí en la universidad el libro de Marcela Althaus-Ried, Teología Indecente, y seguramente en estos días eso está muy, muy presente. Esa es una crítica, por ejemplo, que Marcela hacía a la propia teología de la liberación y la teología feminista de la liberación en su tiempo. Precisamente que ella dice, el problema de la teología es la excentricidad, es la idea de que hay un centro y que eso no puede cambiar. Podemos cambiar, dice ella, la teología de la liberación en muchos casos cambió muchas cosas que estaban alrededor, pero no cambió el centro, no cambió la forma de hablar sobre distintas maneras, no permitió o no permite incluso muchas veces que nombramos las cosas de otra manera, que utilizamos otros fundamentos, otras fuentes. Y es interesante que la raíz etimológica de la arquitectura está conectada con el verbo tejer, y que es algo que se ha rescatado también mucho. Muchas veces hablamos sobre teología como tejer, hablamos de procesos de vida como tecer, como construir, mucho más do que algunas perspectivas como la construcción, que muchas veces es una perspectiva mucho más del capitalismo, de un determinado tipo de masculinidad que quiere construir, 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 y construir edificios y fálicos y grandes, y que es distinto del tejer, pensar la propia arquitectura como un tejimiento, donde los fundamentos también cambian, los fundamentos también precisan ser revisados. Y a veces creo que cuando hablamos de fundamentalismos seguimos esa lógica, de que hay cosas que no se puede cambiar. Hay cosas que no, bueno, vamos a trabajar ahí siguiendo la provocación de Elaine. Vamos a trabajar con la Biblia. Bueno, vamos a trabajar con la Biblia siempre que haga sentido para la gente con quien estamos trabajando, haga sentido para la gente que es precisamente sujeto de su propia historia, de su forma de creer, de su forma de vivir la religiosidad. Entonces es porque el fundamentalismo, hay un librito muy bueno de Nancy Cardoso que se llama, es que estoy hablando, cuando hablo en español y tengo que pensar en portugués, me demora. Palabras y feitas de carne, palabras y hechas de carne, donde ella ya está disponible online y ya hace un tiempo. Y ella dice, el fundamentalismo es la suspensión de la posibilidad de hacer preguntas. Es la suspensión de la posibilidad de lo que decía Elaine, de sospechar. Es como, ya no hay más que preguntar. Todo ya está dicho. Hay que simplemente adherir a eso y repetirlo. Y eso es la muerte de cualquier sistema de creencias, de cualquier forma de concebir, porque eso, cuando hablamos de fundamentalismo, no hablamos solo de religión, pero hablamos de cómo la religión, la economía, la política, la cultura se mezclan. Pero en general estamos mirando a las instituciones, porque hoy una cosa que me pasa es ahora con el tema de la vacuna y esa como la ovación de la ciencia. La gente dice, viva la ciencia. Pero como feminista yo quiero preguntar, ¿cuál ciencia? Porque hay un montón de otras enfermedades que siguen matando un montón de gente, especialmente las personas más pobres, y que no tenemos vacuna, no tenemos medicamentos. Entonces, hay que preguntarse, y con eso no estoy cuestionando ni la investigación, ni el acto de vacunar o no.
es preguntarse, pero ¿por qué tenemos una vacuna tan rápido para esa y no tenemos para otras que siguen en Brasil, para la malaria, para enfermedades que matan mucha gente todos los años? Entonces, la ciencia en el campo que llamamos progresista, como que se convirtió en un otro fundamentalismo, cuando hasta muy poco tiempo cuestionábamos precisamente la idea de la ciencia como un discurso europeo, norteatlántico, y que preferíamos hablar de sabidurías y de conocimiento y otras cosas. Y yo veo ahí la gente, la democracia es otra palabra que se volvió como un fundamento inquebrantable. Es como, otra vez, nuestra obsesión por los fundamentos. Es como que, ¿pero cuál democracia? Hay muchas democracias y hay muchas formas de pensar la democracia. Entonces, cuando hablamos de fundamentalismos, ya dice Elaine, estamos hablando finalmente del control de los cuerpos, de los deseos, y cuando hablamos de deseo, hablamos de sexualidad. Entonces, si pensamos la arquitectura de las ciudades y de los barrios de clase media alta, pensamos cómo están construidas esas casas, cómo están construidas estas ciudades, esos barrios, para organizar las relaciones eróticas, afectivas, sexuales entre las personas, de las personas con el medio ambiente, y que seguramente repercuten en la forma como constituyen sus creencias. ¿Cómo se da eso en el campo de los barrios pobres, de las periferias, que no están muchas veces en el mapa, las calles no tienen nombre, no están registradas, el Google Maps no las encuentra, el GPS no está para nada? ¿Cómo se dan las organizaciones de las relaciones de los... Y no es que uno está en contraposición a otro, pero nos evidencia de salida que hay distintas maneras de organizar nuestras relaciones a partir de distintos fundamentos. Y el fundamentalismo está evidentemente conectado con todas las formas de autoritarismo, que es la idea de que alguien tiene, por algún motivo, que se le otorgó o se auto-otorgó la autoridad de decidir, en general de manera no dialógica, no conversacional, sobre cómo las cosas deben ser, y a partir de eso tenemos que repetir. Entonces me parece que el desafío es primero, especialmente para quienes nos identificamos en el campo de las teologías de la liberación, es romper con esa excentricidad de que hay cosas que si no están, no las reconocemos como fe, no las reconocemos como religión, porque de verdad, y eso es lo que clama Marcela en sus textos, es que seamos honestas. La vida no es así. En la vida los fundamentos cambian todo el tiempo, porque la vida es móvil, es fluida, es transicional. La vida no es... estaba mirando una serie donde la gran conquista o el gran objetivo de las mujeres es casarse. Sí, reconocemos ese argumento. Pero solamente cuando llega el casamiento es que las mujeres se dan cuenta de que ese no era el punto final, sino solo el principio o la repetición de lo que han vivido todo el tiempo. Entonces, cuando nos preguntamos por democracia, por ciencia, nos preguntamos también por cuál es el rol del casamiento, de la maternidad, de cómo esas cuestiones son comprendidas en las vivencias de nuestros cuerpos. Yo no sé cuánto, no debo tener mucho tiempo más. Yo creo que el lenguaje, como dice Elaine, ha sido un tema importante para nosotros y nosotras. No porque el lenguaje es algo en sí, pero porque se relaciona con nuestras vidas materiales y concretas. Entonces, yo creo un poco distinto que Elaine, es que quizás necesitamos
crear un otro lenguaje que no sea tan religioso y profanar el lenguaje religioso fundamentalista. Y eso también tiene que ver con una metodología que viene de los estudios queer, de los estudios de la diversidad sexual y de género, que es utilizar los términos, los conceptos y las ideas contra ellas mismas. Y hacerlo, eso yo lo aprendí en las calles, con las travestis, con las trabajadoras sexuales, que para sobrevivir utilizan el humor como una forma de enfrentar la violencia. Y en América Latina tenemos muchos ejemplos populares de esa idea de, somos conocidas por eso muchas veces, de reír en la cara de la muerte. No porque sea divertido, pero porque es una estrategia de supervivencia y porque desde ahí el hecho no está solo en el reír, el hecho está en lo que está antes y lo que viene después, como una estrategia precisamente de desestabilizar los fundamentalismos, es decir, mostrar los fundamentalismos, pero por lo que son, por una falsificación de la realidad, por decidir que algo es de la manera que es o debe ser de la manera que es, no porque tiene que ver con la forma de organizar nuestras vidas y nuestras relaciones, sino que tiene que ver con una manera de imponer el control sobre determinados sujetos y determinados grupos y determinadas comunidades, y en el ámbito del capitalismo hacer eso con el objetivo del lucro, de la acumulación del capital. Entonces, siempre yo creo que una estrategia que hemos trabajado es deslegitimar los discursos fundamentalistas desde las religiones. Es decir, nosotros y nosotras como personas de fe, si así nos creemos, presentamos otros discursos, otras formas, otras teologías, precisamente para mover esos fundamentos y mostrar que no hay un fundamento, pero que elegimos los fundamentos de acuerdo con la finalidad y la intención de hacer eso. Y yo creo que es fundamental porque, bueno, el fundamentalismo nos quita nuestra ciudadanía, un término ciudadanía muy importante también en América Latina, es decir, nuestra responsabilidad de decidir. Cuando dejamos otras personas decidir cuáles son los fundamentos y cómo hacer la construcción, abrimos mano de asumir nuestra responsabilidad ética de construir las relaciones como nos parece mejor, simplemente porque sí. Y para eso es fundamental, para superar los fundamentalismos y para enfrentar los fundamentalismos, es fundamental nuestras comunidades y nuestras relaciones de afecto y confianza. Y Elaine hablaba de la importancia de las narrativas. Es solo cuando nos encontramos, cuando compartimos el pan, el abrazo, el sexo, cuando compartimos nuestras vidas, cuando hay afecto, cuando hay, y estoy propositadamente evitando la palabra amor, pero cuando hay esa relación erótica entre nosotras, es que podemos soñar con la posibilidad de superar perspectivas fundamentalistas. Es muy fácil desfundamentalizar los fundamentalismos en términos, eso también hablaba Elaine, en términos racionales o científicos, si uno quiere. Pero eso no nos va a bastar si no pasamos por la convivencia, por el afecto, por la comunidad, que son, al final son cuestiones muy caras o muy fuertes en nuestra tradición de las teologías de la liberación, especialmente en América Latina. Para terminar y para abrir después la conversación, y para decir,
que tenemos muchos otros fundamentos y como Elaine decía, nuestras metodologías no son puras, no son únicas. Quería terminar con una canción que es, bueno, somos brasileras, ¿no? Es una canción en portugués para la gente que no entiende. Habla de una otra villa, de un otro espacio, de una otra conformación de organización de las relaciones y de los espacios en los cuales vivimos. Y solo para destacar una de las frases, dice, soñamos semeando el mundo real. Yo creo que lo que llamamos de utopía sigue siendo importante, o de utopías sigue siendo, no como un proyecto acabado, pero sigue siendo nuestra herramienta, una de nuestras herramientas muy importantes para hacer frente a lo que estamos viviendo con las perspectivas fundamentalistas económicas, políticas y religiosas y sexuales, porque por fin esas perspectivas fundamentalistas son siempre también fundamentalismos sexuales. Y le pido ahí a Felipe que comparta la canción ahí con la gente. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o fundo tem razão, terra de heróis, país de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal. Os fartos, os fortes, somos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas com flores enfeitando os caminhos, os destinos. Essa canção tem um verdadeiro amor para quando você há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, pais e mães, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal. Tem os fartos, filhos fortes, somos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa.
para o tempo esperar. Ai, a primavera, portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas vão flores enfeitando os caminhos, os destinos, essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Muchas gracias, André. Nosotras nos quedamos todas moles, amolecidas. Muy bueno. Gracias por tu contribución. Y yo creo que todas vamos a concordar que te saliste muy bien con todos los metales. Sí. Gracias, Elaine. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Gracias, Elaine. André, yo creo que las dos falas se mezclan, se encuentran, ¿verdad? Bueno, yo voy a leer algunos saludos. Lore desde Pelotas nos saluda. A Denise Coulter agradece mucho a Elaine por la presentación objetiva, desconstructiva, constructiva y por la abertura para la esperanza y la acción. Y yo creo que buscando ese camino de alternativas con muchas licencias poéticas, hay un comentario de Antonio también que hace un poquito de tiempo ya, que dice, todo texto fuera del contexto es un pretexto. Y ahí también Nancy ahorita escribió la arquitectura como construir puertas de abrir, o como construir el abierto, construir como no como aislar y prender, ni construir como cerrar secretos. João Cabral de Melo Neto. Yo creo que mi traducción no se salió muy bien. Voy a leer en portugués también para que... Arquitetura como construir portas de abrir, ou como construir o aberto, construir, não como ilhar e prender, nem construir como fechar segredos. João Cabral de Neto. Eu me acordei, especialmente na fala de André, de alternativas de arquiteturas também. Otro día miraba la bioconstrucción, donde la arquitectura viene del barro, que nos parece algo tan sensible, pero no, se revela como algo... Bíblico. ¿Cómo? Como tan bíblico, eso, muy bíblico, sí. Y que es contra cultura, que es, se hace reciclaje, se crean, ¿no? Es una construcción creativa, es original, es personal. Es una otra relación desde la vida, de la experiencia que Elaine decía, del local para el macro, ¿no? Entonces, hay muchas formas de pensar las arquitecturas y cómo hacemos las arquitecturas teológicas también.
Eh, la música también va hablando, ¿no? Semeando el mundo, semeando el mundo real. Creo que todo se mezcla. Frei Suzin hizo una provocación, dijo, muy interesante el recurso al buen humor, a la risa, como resiliencia y resistencia, o como relativización y distancia de la realidad que oprime. Pero cuando son los opresores los que se ríen de la gente, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Una guerra de risas para reír por último, para ¿quién va a reír por último? ¿Verdad? Yo voy a invitar a Elaine para que hable un poquito a partir de la fala de André y también si quiere completar, añadir algo, y después Andrés también. Muchas gracias. Gracias, Sabrina. En verdad, André, lindo escucharte. Como siempre, me emociono cuando te escucho. Y yo decía, jugando aquí, si con los hierros en la boca hablas tan lindo, imagina cuando sacas esto y tu boca está correctísima de nuevo. Siempre estás con la boca correcta. Hay un dicho también, una frase de la música que me llamó mucho la atención. Lá é primavera, allá es primavera. Aquí, donde estoy ahora, es invierno. Es un invierno frío, oscuro, sin sol por días. Y me parece que esta imagen de que me cayó esta imagen tan linda de que lá é primavera. Allá la primavera va a venir. Después de esta pandemia, después con o sin pandemia, la primavera siempre llega. Y creo que con esta imagen de que esta es nuestra esperanza. Y yo creo que esta es la función y el compromiso de quienes hacemos conversaciones sobre fe, sobre teología, es seguir construyendo, haciendo espacios con barro, con flores, con pedazos de palo, con lo que tenemos, con los instrumentos que tenemos. Es seguir construyendo espacios de esperanza, espacios de solidariedad. Y para eso, las comunidades de fe ya están ahí, ya deberían estar ahí estructuradas. Muchas ya están haciendo esto, muchas ya están ahora intercambiando, haciendo los espacios de acogida. Aquí mismo en Ginebra tuvimos experiencias lindísimas donde el periodo del virus, de la pandemia, exacerbó, trajo a tona la pobreza que existe en una de las ciudades más ricas del mundo. Y las comunidades de fe se articulan, trabajan por atender a estas situaciones de pobreza. Y comunidades de fe donde la fe está encarnada, y donde la justicia es lo que va a orientar en los pies para la caminada. Y yo creo que eso es lo que nos anima, eso es lo que nos da ánimo. Es que hay la primavera, allá está la primavera. Vamos en dirección a esta primavera, porque ella nos da el calor, la energía y la primavera que está accesible para gentes de distintos colores, distintas creencias, distintas confesiones. Es eso que mueve, es eso que nos mueve. Hablando del tema de la boca,
Yo siempre me acuerdo de la campaña de Católicas por el Derecho a Decidir, tu boca fundamental contra los fundamentalismos. Y también siempre me hace acordar de la canción que dice, me gusta la boca que sabe gritar rebeldías. No sé si es exactamente así, pero la canción es, el texto creo que es de Benedetti. Yo creo que es algo que quizás no hablamos así, es el tema de la imaginación creativa, que es muy importante para las teologías feministas. Y es no solo esperar que la primavera llegue, pero imaginar la primavera. Y imaginarla de una manera tan fuerte que ya la sentimos. Aunque, y hay, otra vez es muy, aunque no en su plenitud, no todavía, pero ya. Y eso es lo que experimentamos en esas acciones de solidaridad, de afecto, de compasión. Experimentamos eso que podemos simbolizar por la primavera. El tema de la risa que preguntaba, yo creo que ese es un dilema en muchas situaciones. Y siempre me acuerdo cuando estaba en Washington, D.C., para un gran congreso de la Academia Americana de Religión. Marcela Althaus-Ried estaba en el panel y una chica le preguntó, pero ¿cómo vamos a diferenciarse el tema de la liberación si, bueno, los movimientos socialistas, no sé qué, en América Latina dice libertación, pero un nazi también puede decir liberación? Y ella miró como que la pregunta no hacía sentido. Yo creo que con la risa pasa lo mismo. No es la misma cosa una travesti reíndose o un maricón reíndose de cuando les llama maricón, de los poderosos, los ricos, los que detienen los medios de producción y reproducción de la vida cuando se reín. No creo que es una guerra porque simplemente no es de risas porque no están en el mismo lugar. Son risas completamente distintas. Y eso nos ha enseñado la teología de la liberación. Hay que ver el contexto, la posicionalidad de quien está riendo y cuál es el efecto de su risada, no sé cómo se dice, de su risada. Y no es la risada por la risada, es la risada como el último recurso posible delante de una situación de violencia y de agresión. No es la risada de los ricos y de los poderosos. No se puede, no son la misma cosa, no están en el mismo plano. Son cosas completamente distintas y no comparables. Cuando hablamos, y creo que eso es lo que en la teología de la liberación clásica se llamó la opción preferencial por las personas empobrecidas. Es decir, cuando hablamos desde ese lugar. Y cuando nos cuestionamos desde ese lugar. Y cuando miramos la risa, miramos desde ese lugar. No desde el lugar de los poderosos, porque esa risa conocemos, sabemos sus efectos y sabemos lo que quiere decir. Pero la risa como una forma de desestabilizar, porque esa no es la única estrategia, no es solo reír, entonces nos quedamos riendo por ahí. No hay una estrategia única, ese es el otro riesgo que muchos de nuestros partidos políticos, de nuestros liderazgos políticos, religiosos, que buscan la gran salida para todos los problemas y todas. No hay una gran salida, no hay una estrategia. La risa es una estrategia que muchas hemos encontrado cuando nos quieren para invertir y desestabilizar precisamente las relaciones de poder. Porque cuando alguien me nombra, me llama de marica en la calle, se presupone en un espacio de poder. Y cuando yo le contesto, yo soy marica, ¿y qué? Yo le quito, por lo menos temporariamente, ese espacio de poder.
Y siempre digo a mis compañeras y mis compañeros, yo no lo voy a hacer a las 3 de la mañana delante de un grupo de hombres en el medio de la nadie. No somos tan tontas cuando reímos, sabemos cuándo reímos y por qué reímos y cuál es la función de nuestra risa. Entonces, creo que es importante siempre tener eso adelante. Las cosas no son la misma cosa, la muerte no es la misma cosa para la gente. Hay cuestiones de clase, de género, de raza y etnia, y si no logramos interseccionar, que es la palabra, o tratar de esas cosas de una manera, con todas esas palabras bonitas de transversalidad, de multidisciplinariedad, de interseccionalidad, que la gente lo sabe hacer muy bien. La gente trata las cosas todas mixturadas. Para la gente no están divididas en cajas o en habitaciones distintas, utilizando otra vez la imagen de la arquitectura. Para la gente, en general, eso se pasa, tenemos espacio para comer, espacio para dormir, espacio para bañarlos. Si vamos a las casas en las periferias de nuestras grandes ciudades, o a veces incluso para quien viene del campo, yo vengo del campo, las cosas son mixturadas. A veces las casas, por ejemplo, tradicionales de algunos pueblos indígenas, no hay divisiones, es todo mixturado. Entonces, nuestra obsesión por categorizar, clasificar y separar todas esas cosas es que nos hace muchas veces caer en la trampa de que dos cosas que parecen ser la misma cosa no son la misma cosa. Gracias, Elaine y André. Yo me tomé nota de una frase que tú hablaste antes, de que evidenciar que son falsas las pretensiones de fundamentalismos que pretenden organizar toda la vida de una forma, es desmantelar los fundamentalismos, ¿sí? Y también creo que hay momentos que nosotras tenemos que estar en la línea de frente, tenemos que denunciar, contestar, estar listas para hacer enfrentamientos, pero también desmantelar las violencias, las injusticias. Creo que desde las teologías feministas, de los estudios de género, es alimentarnos de estos horizontes, de la primavera que viene, de los buenos momentos que deseamos construir, tener, experimentar, ¿no? Entonces, a veces tenemos que estar pronta para la lucha, pero otras veces tenemos que descansar un poquito, nos abrazarnos, buscar un alento y una en las otras y desmantelar los fundamentalismos con otras estrategias. Bueno, pensando en eso, en otras estrategias, en otros espacios, también me gustaría de aprovechar el momento del encuentro para invitar a ustedes, André, Elaine, que ya son gran parceras, al 7º Congreso Latinoamericano de Género y Religión, que tendrá de 24 a 27 de agosto de 2021. Entonces, tendremos Congreso Internacional Latinoamericano de Género y Religión en ese año. Frente a la pandemia, nosotras en el núcleo decidimos que sería mejor hacerlo de modo virtual, más seguro, pero también buscamos hacer ese encuentro como un espacio de creatividad, de resistencia, con ganas de nutrir nuestras ganas, nuestras esperanzas para combater los fundamentalismos. Entonces, los ejes temáticos para el Congreso, los 3 ejes que generalmente se
acompaño el Congreso como una inspiración, una invitación, son coraje, creatividad y esperanza. Y yo creo que también se mezcla con que estamos hablando y viene al encuentro de las maneras, de las estrategias que hemos construido para superar, para desmantelar estas formas de violencia y de injusticias. Bueno, voy a dejarlos hacer. ¿Tenemos algún comentario? Un minuto. Tuvimos un poco de problemas con el sonido, creo, en algún momento, pero me imagino que ya. Bueno, voy a dejarlos que tengan una palabra final. Ustedes, muchas gracias por su explanación, muchas gracias por la presencia, por hacernos eso juntas, esas conversaciones, esas construcciones juntas. Y agradecemos también el espacio del foro, que es muy importante para nosotras estar pensando, reflexionando juntas, al equipo que nos dio soporte, al equipo del programa de Género y Religión, a profesora Selenir que nos acompaña, al Frei Suzin, agradecemos mucho. Dejo a André y Elaine tener sus palabras finales con mucha gratitud y que, bueno, que podemos ser esos caminos de resistencia y de desmantelación de las injusticias y violencias. Gracias. Yo puedo ir primero para dejar que Elaine tenga la última palabra de ese encuentro. No, solo yo, es que vamos hablando y nos acordando de las cosas. Yo compartí aquí en el privado que una frase que se tornó conocida en Brasil en otras circunstancias, pero que dice: los poderosos pueden matar 1, 2 o 3 rosas, pero jamás podrán detener la primavera toda. Creo que en el tema de la primavera ahí. Pero solo decir que siempre desde abajo por la izquierda hasta la victoria. Yo quería terminar en verdad con haciendo una referencia a la pregunta de la profesora Denise Couture, que está en el chat, que me pareció muy interesante. Ella dice, bueno, hay una estrategia ahí por el Vaticano, por la Iglesia Católica, de los grupos en general, yo diría de los grupos en general antiderechos, de nombrar algunas mujeres para algunas funciones. Y la segunda parte de la pregunta dice, y todos estamos contentos con eso, pero las mujeres, ellas mismas son fundamentalistas. Yo quiero decir, yo no reivindico de forma ninguna que hay una oposición entre hombres y mujeres. Hay mujeres que están privilegiadas en situaciones. Estas mujeres se benefician de las estructuras de poder, están en las estructuras en una supuesta posición de subordinadas, pero todavía están sobre muchas otras. Entonces hay que tener una perspectiva crítica también para nosotras mismas, para nuestra teología misma, para que nuestra teología no sea excluyente también. Y yo he aprendido desde mucho ya con André, cuando yo decía al inicio de nuestras discusiones del núcleo de género, yo decía, y que los hombres son machistas. Y André me preguntaba al inicio siempre, ¿de cuáles hombres están hablando? Yo también soy hombre. Y André, esta interlocución me hizo repensar desde el inicio mi teología feminista. Es de qué hombres estamos hablando, de qué mujeres, cuáles son los lugares que estas mujeres ocupan, o como la Denise nombra, qué lugares políticos de poder
ocupan. La interconexión con relaciones de poder es fundamental. Y en este sentido, yo rescato de nuevo la idea de que no quiero romantizar las comunidades, pero las comunidades cristianas, los espacios comunitarios cristianos, nos traen de regreso las relaciones. Y aunque estamos en suspenso de estas relaciones físicas, son los espacios de estas relaciones ahora virtuales, por momento virtuales, que nos van a evidenciar estas relaciones de poder y nos van a conectar con lo que André decía, estos momentos de construir, de abrazarnos, de construir juntas, de caminar juntas y de enfrentar los dragones juntos y juntas y juntes. Gracias, André, gracias, Elaine, y gracias, Sabrina, por estas reflexiones que son muy estimulantes, provocadoras, de hecho, que parten de un camino ya de una cierta madurez, incluso por este núcleo de estudios de religión, teología y género en las facultades este, aquí en San Leopoldo del Sur de Brasil. Facultades este que son también una institución de apoyo de las instituciones desde el principio del Foro Social, del Foro Mundial de Teología y Liberación. Estamos juntos en esto, un cierto grupo de instituciones en las cuales este siempre estuvo muy presente. Y ustedes, representando a este y el foro, tenemos solo que agradecer por esas provocaciones. El camino se hace caminando, hay mucho camino también en todo eso, ¿no? Pero es un sujeto histórico emergente, presente ya, no solo emergente, en este momento de la historia, que no solo no podemos desconocer, pero que hay que dar mucha atención a esos estudios de identidades, estudios de relaciones donde unos forman a otros también. Entonces, muchas gracias. Mañana, en el horario antes de este, no se puede decir el horario exacto por los diferentes fusos horarios. Pero en Brasil son las 13, la 1 de la tarde. Y ahí se organiza el horario, porque será una webinar de un grupo bastante grande, donde Marcelo Barros y Diego Irarrázaval serán los moderadores, los coordinadores para mañana. Y entonces será nuestra quinta actividad en el Foro Social Mundial. Gracias a ustedes, Sabrina, André, Elaine. Gracias, Frei.